Bueno, y era evidente que el sitio especializado en crimen organizado Incit Crime publicara con relación a la captura de Ovidio, y ellos se plantean una pregunta bastante interesante. ¿Lo publicaron ayer? Sí, ayer, es de Chris Dalby y dice, preguntando, ¿cómo afectará el arresto de Ovidio en México al cártel de Sinaloa y obviamente, lo más importante, al tráfico de fentanilo? Y ellos dicen, la captura de Ovidio Guzmán no fue sencilla, nunca lo sería. Con las fugas de prisión del Chapo y el caos vivido con la primera detención y liberación de Ovidio en 2019, ha sido difícil mantener a los Guzmán tras las rejas. Esta vez no fue distinto. Casi 30 personas murieron en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, en el operativo que llevó a su aprehensión, entre ellos 10 soldados, y hay docenas de efectivos de las fuerzas de seguridad heridos. Pero sin detener a Ovidio nunca sería sencillo, y luego preguntan, ¿al menos valía la pena? Vamos a ver. Por su valor para las relaciones públicas, el momento era ideal. Ovidio Guzmán López es uno de los 4 hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, que estarían buscando mantener el legado de su padre. Conocidos como los Chapitos, los 4 asumieron el control de gran parte de las operaciones del cártel de Sinaloa y se cuentan entre los mayores traficantes de fentanilo y metanfetaminas hacia Estados Unidos. Este rápido ascenso llevó a Incit Crime a designarlos campeones criminales para 2022, esto que causó como mucha confusión cuando lo compartimos aquí, pues si no se les está premiando. Lo que están diciendo es que es la organización criminal con mayor expansión el año pasado, los que hicieron más desmadres, pues. No es nada halagador que los hayan catalogado ahí. Por esa razón, continúa, era ideal que ocurriera la captura de Ovidio a pocos días de recibir al presidente estadounidense Joe Biden en México, quien llegó con la intención de discutir estrategias para reducir el flujo de fentanilo en la frontera. Y esto lo tocaron el día de ayer en esta reunión bilateral. En 2018, fiscales estadounidenses imputaron a Ovidio y a su hermano Joaquín de conspiración para traficar cocaína, heroína y metanfetaminas. Aunque su extradición fue congelada provisionalmente por un juez mexicano, es probable que llegue a juicio en Estados Unidos. Ovidio se convierte así en el último capo en caer, de manera muy similar a como ya le ocurrió a su padre, el Chapo. Pero dejando de lado ese nombre, ¿qué diferencia específica supondrá la captura de Ovidio para los Chapitos, el cártel de Sinaloa y la afluencia de fentanilo a Estados Unidos y para el panorama criminal mexicano en general? Los Chapitos se conocen más comúnmente como un grupo, bien sea con ese nombre o como los menores y los juniors. Siempre se los llama haciendo referencia a la fama del padre, como si sus hazañas siguieran a la sombra de él. Lo que se sabe es que Ovidio, su hermano Joaquín y sus medios hermanos Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar parecen ser un grupo muy unido. Si el nombre de Ovidio se menciona con mayor fuerza por sí solo, puede ser principalmente por la violencia que rodeó a sus capturas en Sinaloa. Más allá de eso, poco se conoce sobre los roles que desempeña cada uno en la organización. El trabajo de campo adelantado por Incit Crime en Sinaloa indica que Iván Archibaldo, al parecer el más violento de los 4, es el líder general. El rol de Ovidio puede haber sido el de expansión. Según el Departamento de Justicia, él y Joaquín comenzaron a coordinar el envío de cargamentos de cocaína, metanfetaminas y heroína hacia Estados Unidos desde el año 2008. También puede haber estado al frente de las iniciativas para establecer la presencia de los Chapitos en Ciudad de México. En julio de 2022, ¿se acordarán ustedes de esto? Las autoridades detuvieron a 14 presuntos emisarios de los Chapitos en Ciudad de México. Portaban escarapelas con la caricatura de un ratón, que según se dice es una referencia a Ovidio, a quien apodan el ratón. Y en los días posteriores al arresto de Ovidio, se dio a conocer un informe de inteligencia que detallaba las operaciones de los Chapitos en la colonia de Tlalpan, en la alcaldía, en una colonia de Tlalpan, en la capital, según el portal mexicano de noticias La Silla Rota. Pero mucho de eso sigue siendo una conjetura.
En la era post-Chapo es poco lo que se sabe sobre los roles y el paradero de los grandes narcos. Los chapitos no son la excepción. Hace años no se tiene noticias del rival de los hermanos por el control del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García, el Mayo, o del jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho. Los chapitos nunca se han cohibido de usar armas. Solo en los últimos años, en los últimos 2 años, han montado operaciones dirigidas contra sus rivales dentro y fuera del cártel de Sinaloa. El conflicto de mayor duración ha sido con el antiguo socio de su padre, el Mayo. En junio de 2020, un tiroteo atronador ocurrió entre miembros del cártel leales a ambos bandos en Sinaloa y dejó unos 15 muertos. A eso le siguió el asesinato de un exteniente de Sinaloa, leal a El Mayo, poco después de su regreso de prisión en Estados Unidos. Están hablando del chino Antrax. En 2022 también se intensificó un conflicto ya prolongado contra el cártel de Caborca en Sonora, tras la aprehensión del fundador de ese grupo rival, Rafael Caro Quintero. Asegurar mayor poder en Sonora les permitiría a los chapitos tener el control de un extenso tramo de la frontera entre México y Estados Unidos. Y la guerra a nivel nacional del cártel de Sinaloa con el cártel Jalisco Nueva Generación sigue siendo uno de los principales factores de violencia criminal en el país. A pesar de esa lista de enemigos poco envidiable, no es claro qué debilidades podrán explotarse con la captura de Ovidio. La reacción frente a su arresto en 2023 muestra la capacidad de respuesta instantánea y brutal con la que el cártel de Sinaloa defenderá sus cabezas a una costa de las vidas de sus miembros. La lealtad hacia los chapitos es en parte una continuación del legado de su padre y en parte resultado de su propio éxito que puede apreciarse en internet con la acogida del numeral, o sea, el hashtag Chapiza. Ese respaldo no se debilitará con la captura de Ovidio. En cuanto a la guerra por el territorio con el cártel Jalisco, lo más probable es que se mantenga. En la actualidad, el cártel Jalisco tiene frentes contra el cártel de Sinaloa en Zacatecas y Baja California, ambos estados cruciales para el tráfico de fentanilo, pero es bastante improbable que la caída de Ovidio debilite el dominio de los chapitos en sus territorios centrales como para ameritar un nuevo desafío. En las semanas previas a la captura de Ovidio, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos anunció la incautación de 50.6 millones de comprimidos de venta controlada mezclados con fentanilo y más de 4.5 toneladas de fentanilo en polvo en Estados Unidos a lo largo de 2022. El comunicado de prensa afirmaba que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco eran responsables de la producción masiva de la mayor parte de ese fentanilo en plantas secretas en México, con químicos procedentes de China en su gran mayoría. Entre abril de 2020 y abril de 2021, el fentanilo fue responsable de más de 64,000 muertes por sobredosis en Estados Unidos. Los chapitos han sido las cabezas visibles de la afluencia de drogas sintéticas desde México. Aún así, el arresto de Ovidio no debería reducir la cantidad de químicos recibidos por los chapitos, ni el número de plantas bajo su control o la cantidad de fentanilo que envían hacia la frontera. Pero el presidente Biden ha llegado a México a exigir acciones firmes contra el tráfico de fentanilo. Alentado por la victoria con Ovidio e impulsado por Estados Unidos, es previsible que el gobierno mexicano decida continuar una campaña dirigida contra los chapitos. Esa puede ser, por el momento, la mayor amenaza que enfrentan los hijos del Chapo. Y puede ser, el problema del fentanilo es muy grave en Estados Unidos y por eso el gobierno de Estados Unidos hace mucho énfasis en la captura del Mencho y obviamente ahora en Ovidio, sus hermanos igual, pero Ovidio porque se le señala como que él es era en esos momentos uno de los principales exportadores de fentanilo a Estados Unidos. Ahora el negocio queda en manos de sus hermanos. Para desactivar esa línea de cruce de tanta droga de esta que tanto miedo le da a los Estados Unidos, pues la única forma es detener a los que faltan. No hay de otra. Y eso a expensas de que no pueda surgir por ahí un heredero dentro del cártel. Pero por lo pronto es la única salida.
Me parece interesante lo que dice Inside Crime. Esto pues difícilmente va a afectar al cártel. Es un golpe muy bueno al cártel de Sinaloa, pero definitivamente pues no lo destruye. Pues hemos visto las capturas importantes del Chapo, del mismo Chapo o del hijo del Mayo, y pues el cártel como si nada, o de Damaso López y el cártel como si nada. O sea, siguen ahí. En fin, pues habrá que esperar. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.